Algo muy desgarrador sucedió en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. El pastor William Mundine, de 85 años de edad, estaba con su esposa y su nieta en el patio de su casa cuando de repente entraron varios perros raza pitbull y atacaron a su esposa. Pero William intervino inmediatamente y los perros empezaron a atacarlo a él, y su esposa Betty William corrió con su nieta Holly Watkins para la casa para ponerse a salvo. La nieta de William dijo que nunca lo había visto así y que nunca olvidará esos gritos. También dijo que intentó salir con un bate, pero que en ese momento los perros la miraron y tuvo mucho miedo. Llamaron al 911, pero tardaron 25 minutos en llegar. El pastor tenía heridas por todas partes, no pudo resistir y murió. Los perros tenían tiempo rondando las calles y un vecino había sido mordido una semana antes. Cuando la policía llegó a la escena, se vio obligado a disparar. Queridos hermanos, muy lamentable lo que le sucedió a este pastor. Nadie quiere morir de esta manera tan desgarradora, pero en nuestras manos no está el poder para elegir cómo vamos a morir. Hay muertes que son más desgarradoras que otras, solamente tenemos que preocuparnos por lo más importante, que es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Una ocasión a Jesús le hicieron mención de unos hombres a los cuales le cayó la torre de Siloé. Unos hombres que cuando la torre cayó, ellos precisamente en ese momento justo iban pasando por el lugar en que iba a caer la torre. Y ellos murieron. Y muchos dijeron, eso les pasó porque ellos eran muy pecadores. Pero no, Jesús les dijo que eso no les pasó porque ellos eran más malos que los demás, sino que si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Cuando Jesús hablaba de perecer, no se estaba refiriendo a la muerte física, se estaba refiriendo al perecer espiritual. Y se estaba refiriendo a que cuando una persona fallece de una determinada forma, eso no determina para dónde tú vas. Lo que determina para dónde tú vas después de la muerte es el camino que tú elegiste. Si escogiste el vivir en justicia y obedeciendo a Dios, pues tú vas a heredar la tierra, tú vas a ir para la Nueva Jerusalén y tú vas a vivir en eternidad con Dios. Pero si tú por el contrario le desobedeciste, entonces tú vas para un lugar de tormento por la eternidad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. También Él les quiso decir, miren, todos van a morir. No se preocupen por la manera, sino en qué va a suceder después de la muerte, porque eso es lo verdaderamente importante. Pero quien decide cómo vamos a morir es Dios. Pero también, aunque sea así, nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que andar con prudencia en el mundo. Nosotros no podemos manejarnos a lo loco. No, que Dios me cuida y voy a andar en el mundo imprudentemente. No, yo tengo que ser prudente, ¿eh? Entonces, mis hermanos, es muy triste que esto pasara porque aparentemente hubo una gran negligencia, porque estos animales ya habían hecho violencia en otras personas en poco tiempo. O sea, eso debió de estar minado por las personas pertinentes para encargarse de ese asunto y peinar todo el área buscando esos perros para aprisionarlos o llevarlos al lugar competente. Pero no dejarlos así, a la suerte. Entraron a la casa del pastor, un hombre que estaba con su familia, 85 años, una larga vida que lamentablemente terminó de esa manera tan desgarradora. De él haber vivido, cuentan los escritos de los noticieros y lo dicho por las personas que conocen del tema de salud, que de él haber vivido le hubiesen cortado los brazos y también los pies para que pudiera sobrevivir.
pero fueron tantas las mordidas que las arterias y las venas se le taparon. Ustedes se imaginan el sufrimiento de este hombre, pero murió como un héroe literalmente, porque él dio su vida por su familia, porque la que estaba siendo atacada era su esposa. Y él, por ahuyentar a los animales para salvar a su esposa, los animales fueron contra él. Él fue lo suficientemente valiente para poner su vida por su familia. Murió como un varón. Murió como una persona que amaba de verdad. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos de estar preparados para ese momento que no sabemos cuándo nos va a llegar, ya sea por negligencia de otra persona, ya sea por negligencia, de alguna manera va a venir. De alguna manera nuestra muerte llegará, pero lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque cuando Dios se siente a juzgar a las naciones en su día, a su derecha estarán las ovejas y a su izquierda estarán los cabritos. Y Dios quiere ovejas en su reino, no cabritos. Entonces hay que vivir como ovejas porque nuestro pastor es Jesucristo y Él pastorea ovejas, no cabras. Él es pastor de ovejas y se llama Jesús. Y necesitamos a Jesús para nosotros poder ir en la dirección que nos ordena. Y Él nos llevará por caminos de paz y por lugares deleitosos hasta que entremos en su reino, hasta que entremos en la salvación eterna. Entonces, debemos de preocuparnos siempre por tener una vida agradable delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No vivir a mi manera. La Biblia dice, no sean sabios en su propia opinión. Más bien, ustedes viendo que el día se acerca, procuren guardar con más diligencia la palabra del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Que debemos de buscar a Dios y que Dios es fortalece en el día de la angustia. Entonces, yo no debo de preocuparme tanto de cómo voy a morir, porque ese momento no podemos detenerlo. Eso va a llegar. Y Jesucristo conocía la fecha indicada en que Él iba a padecer. Y Jesús vivió en paz. Y alguien dirá, ajá, pero Él es Dios. ¿Y tú eres su hijo? Y Él dijo, no temas, porque yo soy tu Dios. Así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Y así como Jesús estuvo confiado del Padre, nosotros tenemos que estar confiados en Jesús y en el Padre. Que Él no va a dejar que nosotros perezcamos. Él no va a dejar que nosotros seamos vencidos por el mal. Porque nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesús. Él no va a dejar que en medio de los malos tiempos, ni de las dificultades, nosotros perezcamos. No, Él nos va a librar de todas las cosas. Él es nuestro Dios, entonces nada puede separarnos de su amor. Entonces, si sabemos que el momento de nuestra muerte va a llegar, tenemos que vivir confiados. Tenemos que vivir creyéndole a Dios. Tenemos que vivir en paz. Si al final ese momento va a llegar, ¿para qué yo permitir la ansiedad en mi vida? ¿Para qué vivir preocupado y afanado?
Cuando Jesús me dijo y me dejó escrito en su palabra que yo no debo de afanarme y que aún a los pajarillos que no trabajan, Él los alimenta, y a las flores Él las viste así tan hermosas, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Debemos de estar confiados porque Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. No podemos vivir con miedo, debemos de vivir preparados para la venida de Cristo o para el momento de nosotros partir de esta tierra. Debemos de estar preparados, confiados, en paz, para gloria y honra del Señor, adornando la doctrina de Cristo con un buen comportamiento, con un buen proceder en Dios, dando ejemplo, dando testimonio de aquel en quien hemos creído, que es Jesús el Señor. Aleluya. No podemos andar como chivos sin ley, no, conforme al sistema de la potestad del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No podemos andar así. Tenemos que andar conforme a la santidad de Dios, porque somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga y que su gracia y que su amor sobreabunden en tu vida. Amén.